Era un hombre de guerra y para la guerra. Lo voy a definir en dos palabras que ya las dije. Era un buen amigo y un buen enemigo. El mexicano. El socio que terminó siendo una amenaza. Era un hombre hecho para la guerra y para mandar en la guerra. Quienes lo conocieron lo definían siempre de la misma manera. Un buen amigo y un enemigo mortal. Porque en el mundo del narcotráfico colombiano, la traición no venía del Estado ni de la policía. La traición casi siempre llegaba desde adentro. Diciembre de 1989. El sol caía implacable sobre la costa colombiana mientras Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, seguía moviéndose como lo había hecho toda su vida, rápido, armado y confiado. No sabía que su destino ya estaba sellado. No fue una redada común. No fue un simple operativo policial. Lo que se estaba gestando era una jugada silenciosa, diseñada desde el corazón mismo del poder criminal. Rodríguez Gacha no era cualquier narcotraficante. Era el segundo hombre más poderoso del cartel de Medellín. El socio estratégico de Pablo Escobar. El hombre que controlaba rutas, ejércitos privados y territorios completos. Mientras Escobar construía su imagen pública como benefactor y figura mediática, Gacha operaba desde las sombras. No buscaba aplausos, buscaba control. Tenía su propio imperio, sus propias rutas, sus propios hombres y, lo más peligroso de todo, su propia visión del negocio. Y eso, dentro del cartel de Medellín, era una amenaza. A finales de los años 80, las tensiones entre Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha ya no podían ocultarse. Discusiones internas, diferencias estratégicas, choques de poder. Mientras Escobar insistía en una guerra frontal contra el Estado colombiano, Gacha comenzaba a pensar distinto. Negociar, mover fichas, salvar el imperio aunque hubiera que sacrificar piezas. Ese quiebre no pasó desapercibido. El cartel de Cali observaba en silencio. Sabían que si lograban eliminar a uno de los dos pilares del cartel de Medellín, el equilibrio de poder en Colombia cambiaría para siempre. La gran pregunta comenzó a circular en voz baja entre mafiosos, policías y periodistas. ¿Quién iba a traicionar primero? Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que volver al origen. José Gonzalo Rodríguez Gacha nació el 14 de mayo de 1947 en Pacho, Cundinamarca. Hijo de una familia humilde dedicada a la venta de quesos. Infancia dura, escasez constante y una determinación feroz que lo acompañaría toda la vida. Abandonó la escuela temprano. Trabajó como camarero, ayudante de camión, vendedor ambulante. Incluso intentó ser torero. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en Boyacá, en el mundo brutal y sangriento de las Esmeraldas. Allí, bajo la tutela de Gilberto Molina Moreno, el llamado Zar de las Esmeraldas, Gacha aprendió las verdaderas reglas del poder: lealtad, intimidación y eliminación del enemigo. La llamada Guerra Verde fue su escuela. Ahí se forjó el hombre que después infundiría terror en todo el país. Para finales de los años 70, Gacha ya estaba listo para dar el salto definitivo. Y ese salto tenía nombre: narcotráfico. A través de contactos clave, llegó hasta Pablo Escobar y Miguel Ángel Félix Gallardo. Mientras muchos seguían apostando por la marihuana, Gacha entendió algo antes que los demás. El futuro estaba en la cocaína. Más compacta, más rentable, mucho más peligrosa. Así nació el cartel de Medellín como una maquinaria imparable. Escobar, los Ochoa y Gacha. Pero a diferencia de sus socios, el mexicano siempre mantuvo operaciones independientes. No dependía completamente de nadie. Esa autonomía lo volvió poderoso y también vulnerable. Su apodo, el Mexicano, no era casual. Amaba la cultura mexicana,
las rancheras, los caballos, los nombres aztecas. Sus fincas se llamaban Cuernavaca, Mazatlán, Sonora. Su discoteca en Pacho llevaba el nombre de Chihuahua. Pero detrás del folclore había una máquina de guerra. Para finales de los años 80, Forbes lo ubicó entre los hombres más ricos del mundo. Ingresos estimados de $30.000 por minuto. Más de 116 propiedades. Lujo obsceno. Ejércitos privados. Pero a diferencia de sus socios, el mexicano siempre mantuvo operaciones independientes. No dependía completamente de nadie. Esa autonomía lo volvió poderoso y también vulnerable. Su apodo, el mexicano, no era casual. Amaba la cultura mexicana, las rancheras, los caballos, los nombres aztecas. Sus fincas se llamaban Cuernavaca, Mazatlán, Sonora. Su discoteca en Pacho llevaba el nombre de Chihuahua. Pero detrás del folclore había una máquina de guerra. Para finales de los años 80, Forbes lo ubicó entre los hombres más ricos del mundo. Ingresos estimados de $30.000 por minuto. Más de 116 propiedades. Lujo obsceno. Ejércitos privados. Y aún así, seguía siendo un hombre de sombras. Amaba el fútbol. Compró millonarios. Jugaba partidos con Pablo Escobar en la hacienda Nápoles. Amaba los caballos de paso fino como si fueran hijos. Pero su verdadero legado no estaba en los estadios ni en las caballerizas. Estaba en la guerra. En 1981 fue uno de los fundadores del grupo Muerte a Secuestradores, el inicio del narcoparamilitarismo moderno en Colombia. Declaró la guerra a las FARC, a la Unión Patriótica, a todo el que no estuviera de su lado. Contrató mercenarios extranjeros, entrenó ejércitos, se convirtió en el comandante más temido del crimen organizado. Pero mientras su poder crecía, también crecía la lista de enemigos. El Estado, la DEA, el cartel de Cali, los esmeralderos, la guerrilla y, silenciosamente, su propio socio. Porque cuando el imperio comenzó a tambalearse, cuando la presión internacional aumentó, cuando la violencia empezó a volverse insostenible, la pregunta ya no era si alguien iba a traicionar a Gonzalo Rodríguez Gacha. La verdadera pregunta era, ¿quién lo haría primero, la traición final y la caída del mexicano Jorge Velázquez, alias el Navegante? No era un informante cualquiera. No era un soplón improvisado ni un traidor de último minuto. Era un hombre frío, calculador, que había ganado durante años la absoluta confianza de José Gonzalo Rodríguez Gacha. Se movía con él, dormía cerca de él, conocía sus rutas, sus refugios, sus miedos y, sobre todo, sus decisiones. Para Gacha, el Navegante era leal. Para el cartel de Cali, era la llave perfecta. Mientras la lancha avanzaba por las aguas del Caribe rumbo a Tolú, el cerco ya estaba cerrado. Helicópteros artillados del bloque de búsqueda, apoyados por inteligencia estadounidense, seguían cada metro del trayecto. La ubicación exacta de Gacha se actualizaba minuto a minuto. Cada giro, cada aceleración, cada pausa, todo estaba siendo entregado desde adentro. Rodríguez Gacha comenzaba a sentir que algo no cuadraba. El silencio era demasiado perfecto. Ningún retén inesperado. Ningún disparo aislado, ninguna alerta previa. El mexicano, que había sobrevivido a guerras esmeralderas, emboscadas guerrilleras y traiciones mafiosas, empezó a intuir que el peligro no estaba afuera, sino dentro. Rodríguez Gacha comenzaba a sentir que algo no cuadraba. El silencio era demasiado perfecto. Ningún retén inesperado, ningún disparo aislado. Ninguna alerta previa. El mexicano, que había sobrevivido a guerras esmeralderas, emboscadas guerrilleras y traiciones mafiosas, empezó a intuir que el peligro no estaba afuera, sino dentro. Al llegar a una zona rural cercana a Coveñas, el grupo desembarcó.
La idea era esconderse en una plantación de plátanos mientras se reorganizaban. Gacha iba acompañado de su hijo Freddy Gonzalo Rodríguez Ela Díaz, su heredero natural, el hombre que estaba formando para continuar su imperio. También estaba Mano de Yuca, su hombre más temido, y un puñado de escoltas. Pero el tiempo ya no jugaba a su favor. Apenas pusieron un pie en tierra firme, los helicópteros aparecieron en el cielo como aves de rapiña. El ruido ensordecedor de las aspas cortó el aire. El mexicano entendió en segundos lo que estaba ocurriendo. Habían sido vendidos. La balacera fue brutal. El mexicano muere el 15 de diciembre del año 1989. El mexicano sale en una avioneta desde una pista cerca de la hacienda Nápoles de Magdalena Medio y va hacia la ciudad de Cartagena. Lo cita allí Jorge Velázquez, el navegante. ¿Quién es Jorge Velázquez, el navegante? Era un hombre que era de muchísima confianza de José Gonzalo Rodríguez Gacha. El mexicano le tenía gran aprecio, eran grandes amigos y eran socios en el tráfico de la cocaína. Gacha no huyó. No se escondió. No pidió negociación. Tomó su arma y respondió. Así había vivido y así iba a morir. Disparó contra los helicópteros, contra los comandos que descendían, contra un destino que ya estaba escrito. Su hijo cayó primero. Freddy Gonzalo fue abatido sin contemplaciones. El mexicano lo vio caer, y ese fue el golpe más duro de todos. Dicen que en ese momento gritó: «No de miedo, de rabia». Minutos después, José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, cayó abatido en medio de una plantación, lejos de sus fincas, lejos de sus caballos, lejos de su imperio. El hombre que había manejado ejércitos privados, que había financiado guerras, que había puesto y quitado poder en Colombia, terminó rodeado, traicionado y solo. El 15 de diciembre de 1989, el Estado colombiano anunció su muerte como una victoria histórica. Las portadas hablaron de un exitoso operativo, de inteligencia impecable, de un golpe definitivo al cartel de Medellín. Pero dentro del mundo del narcotráfico, la historia se contaba diferente. Para muchos, el mexicano no cayó por el Estado, cayó por la traición. La gran pregunta nunca desapareció. ¿Quién dio realmente la orden? ¿Fue el cartel de Cali, moviendo piezas con paciencia quirúrgica? ¿Fue Jorge Velázquez actuando por dinero y supervivencia? ¿O fue Pablo Escobar eliminando a un socio que se estaba convirtiendo en una amenaza demasiado grande? La muerte de Rodríguez Gacha debilitó profundamente al cartel de Medellín. No solo perdieron a su estratega militar más temido, sino al hombre que sostenía el aparato paramilitar, el financiamiento de guerra y buena parte de la logística armada. Escobar quedó más solo que nunca, y eso aceleró su propia caída. El mexicano fue un hombre de guerra. Vivió para la guerra, murió en guerra. Fue un buen amigo y un enemigo implacable. En un mundo donde la lealtad vale menos que una bala, confió demasiado en los suyos, y en el narcotráfico, la traición siempre llega disfrazada de confianza. Si esta historia te dejó pensando, déjalo en los comentarios. ¿Quién crees que lo traicionó realmente? Suscríbete para más historias reales del lado más oscuro del poder, donde los imperios no caen por balas, sino por traiciones.